Dios te bendiga, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te saludo como siempre con un gusto en esta hermosa noche en la cual quisiera compartir contigo una parte de la Escritura. Quiero tocarte hoy un punto muy importante para todo aquel que es cristiano y es acerca del poder de Dios. Quiero hablarte acerca de las ocasiones para hacer uso del poder de Dios. En esta noche quisiera tocar una parte de la Escritura en el libro de Job, capítulo 1, versículo 10. Dice así la Escritura: ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hoy quiero iniciar con esta parte de la Escritura para introducirme en el tema que pretendo compartirte en esta noche, esperando que sea de bendición para tu vida. Todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos cristianos, sabemos que Dios es un Dios todopoderoso y también sabemos que ese poder está a la disposición del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, de todos aquellos que han sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Yo quiero hacer uso de esta Escritura para hacerte ver que ese poder ha estado desde el principio y va a estar hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Hace tiempo, como ya te sabes la historia de Job, dice la palabra de Dios que vinieron los hijos de Dios y se presentaron delante de él, y entre ellos venía también Satanás, y Dios le hizo una pregunta. Y hablaban acerca de un varón llamado Job. Job, que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Él ni siquiera se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El diablo fue lo bastante listo como para pedirle a Dios que quitara el cerco alrededor de él para atacarlo. El diablo fue astuto. Él sabía que Dios lo tenía cercado, que Dios había bendecido su vida, que Dios lo había rodeado, y ese cerco lo había puesto el Señor, y era su poder, su mano poderosa la que cubría a Job. Y Satanás le pidió a Dios que quitara ese cerco, que quitara un poquito ese cerco para que pudiera tentar a Job. Déjame decirte que así como Job, que no sabía lo que le esperaba, Job tal vez en su momento llegó a pensar que el poder de Dios no estaba con él, que Dios mismo lo había abandonado por todas las cuestiones que él estuvo viviendo, por toda la situación que estuvo viviendo. Recuerda que Job perdió todo lo que él tenía. Después de haber sido el hombre más rico, perdió todas sus riquezas, más sus 10 hijos murieron en un solo instante, y Job, aparte de eso, fue atacado con una sarna maligna. Cualquiera hubiera podido decir que el poder de Dios no estaba de su lado, que Dios lo había abandonado, mas sin embargo, Dios estaba a su lado, Dios estaba con él. Y Job, en uno de los últimos capítulos de este libro, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Si Job entendió que todo ese tiempo que parecía estar solo, el poder de Dios había estado a su lado y lo había estado sosteniendo. Pero Dios le permitió a Job todo eso. ¿Para qué? Para que él pudiera conocerle. Podemos mirar también el poder de Dios cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Los egipcios pensaron que tenían atrapados a los israelitas cuando los vieron llegar a la orilla del mar. El faraón, que después de que los soltó y dejó que se fueran, él decidió ir tras ellos nuevamente para regresar a los egipcios y volverlos a la esclavitud. Y él se jactaba. Él, cuando se fue con todo el pueblo para traer de regreso al pueblo de Israel, él se jactaba porque llegó un momento cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el mar y el desierto y parecía que no había salida. Pero hoy el faraón no sabía que el pueblo de Israel tenía el poder de Dios de su lado. La Biblia enseña en Éxodo 14, versículo 3, lo siguiente: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Imagínate el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Yo creo que estaban amedrentados, estaban espantados, porque podían mirar los carros de Faraón, el ejército de Faraón que venían contra ellos. Y ellos en ese momento, no sé qué pensaron en su corazón, pero yo estoy seguro que tenían mucho temor. Ellos no habían entendido que el poder de Dios estaba de su lado. De repente Moisés escucha las indicaciones de Dios y le dice que levantara la vara y el mar se partió en dos. El pueblo de Israel pasó en seco en ese mar, y al salir de ahí
Llegaron al otro lado del mar, y el mar se tragó a Faraón y a todo su ejército. Ahí el pueblo de Israel pudo hacer uso del poder de Dios, ese mismo poder que está a tu disposición. Tal vez te encuentras abrumado, tal vez te encuentras angustiado y piensas que no hay salida. Déjame decirte que tal vez como el pueblo de Israel te encuentras entre el desierto y un gran mar de problemas, pero si tú entendieras que el poder de Dios está de tu lado, créeme que si tú lo entiendes podrás hacer uso de ese gran poder que está a tu disposición. Cuando pasaron ante este peligro, se encontraron en el desierto, sin cobijo. Allí vivieron 40 años, y déjame decirte algo, en esos 40 años en un desierto no tenían comercio, no tenían labores de labranza, no podían pedir prestado de las otras naciones, sino que fue Dios con su poder que los sostuvo 40 años en un desierto. Su calzado no se desgastó, su ropa no se desgastó, y todo el tiempo fueron alimentados por parte de Dios. El gran poder de Dios estaba de su lado. Te hago una pregunta. ¿Qué no podrá hacer el poder supremo para protegernos de la ira y el poder de los enemigos, sean hombres o demonios? Dime tú, ¿habrá algún poder que pueda derrotar el poder de Dios? El poder de Dios fue el que se interpuso entre el pueblo de Egipto y los israelitas. También estuvo con Josué en Jericó, cuando dieron esas vueltas alrededor de Jericó y los muros cayeron. Este poder también estuvo con David para derrotar a Goliat en el valle de Ela. Este mismo poder expulsó a los demonios del Gadareno y resucitó al hijo de la viuda. Y este mismo poder es el que está a tu disposición. El poder de Dios está a disposición de cada uno de sus hijos. Déjame decirte algo. ¿Acaso su poder se ha debilitado hoy? ¿O se han fortalecido sus enemigos? La respuesta te la sabes, y la respuesta es no. Aunque los hombres malvados de estos tiempos, de este tiempo actual, parecen más descarados que los enemigos de los santos del tiempo pasado, del tiempo antiguo, podemos darnos cuenta de algo. En aquel entonces, a menudo huían a la presencia de Dios para refugiarse. Cuando el pueblo de Israel se encontraba perseguido por el pueblo, por ejemplo los filisteos, o el amorreo, o el heveo, o todos los enemigos de Dios, ellos corrían a la presencia del Señor a refugiarse, y Dios con su poder siempre les daba una salida. Mientras que en este tiempo moderno, muchos prefieren darle el crédito de su derrota a Satanás. Pareciera que se conforman con ser derrotados y no hacen uso del poder que Dios ha puesto a su disposición. Muchos, en lugar de reconocer a Dios en el asunto, ellos le dan un crédito a Satanás y dicen que Satanás es poderoso y que Satanás los tiró, que Satanás les ha arrebatado cosas, cuando el poder de Dios está a disposición de cada uno de nosotros como pueblo cristiano. Consuélate con esto. Dios ama tanto a sus hijos que no vacilará en dar naciones enteras por su rescate. Ni su providencia, ni nada de lo que Dios ha dispuesto provocará que Él no dé naciones enteras en rescate si así es necesario. Si Él lo decreta, Él lo hará. Recuerda que en el tiempo antiguo ya pasado, tú eres una persona valiosa, eres un hijo de Dios, tú eres como la niña de sus ojos, y déjame decirte que Dios te va a guardar. Dios tendrá cuidado de ti, porque Dios lo ha prometido en su palabra. Dios salvó al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, y dice la palabra del Señor que Él dio el rescate por ellos, incluso naciones. Fíjate lo que dice en Isaías. Vamos a ver lo que dice Isaías, una parte de la escritura en Isaías capítulo 43, del versículo 3 y el versículo 4. Dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Te imaginas, amado hermano? Dios mismo ha hecho esto en un pasado, y Dios mismo está dispuesto a hacerlo en el presente, dado que tú eres su hijo amado. Él salvó al pueblo de Israel, y tú eres pueblo de Dios, y Él no dudará en usar su poder
para defenderte y para salvarte. El poder supremo de Dios es un manjar, e igual que lo puso delante de Abraham y Moisés, lo ofrece ahora a los creyentes de toda época. Y mientras sus hijos se sacian, el pecador desvergonzado pide limosna. No puede disfrutar ni una sola gota del poder celestial para su propio uso, dado que este poder es solamente para los hijos de Dios, para todos aquellos que han sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero, es para los que está dispuesto este poder, para que hagas uso de él. En Isaías 65, versículos 13 y 14, fíjate lo que dice: por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, porque el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que nosotros que somos siervos de Dios vamos a gozar de todos estos privilegios, mientras aquellos que se apartan de Dios, mientras aquellos que son impíos van a padecer las consecuencias por no acercarse al refugio que es Cristo Jesús, la roca eterna. Recuerda que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios pone ese poder para cubrir a su pueblo, para guardarlo. Dios es omnipotente en el perdón, pero no utilizará su perdón ni su poder para el pecador desvergonzado. Puede ayudar en la necesidad, pero si no te has arrepentido, ¿cómo podrás esperar su ayuda? Dios ocupa su poder. Dios ocupa todo ese poder solamente para aquellos que claman a Él con un corazón arrepentido y permiten que Dios tome control de sus vidas. Porque el mismo poder que Dios derrama en la salvación del creyente, ese mismo poder lo derrama para su condenación. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que te estoy diciendo es bíblico. La Biblia lo enseña, y si la Biblia lo enseña, tú y yo tenemos que creerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 26, fíjate lo que dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que te estoy diciendo es algo cierto. El mismo poder que Dios derrama sobre el pueblo cristiano, sobre los creyentes, para su salvación, es el mismo poder que derrama en forma de ira para todos aquellos incrédulos que no quieren acercarse a Él. Amado hermano, cobra fuerzas, sabiendo que el fuerte brazo de Dios se extiende hacia ti. No con ira, sino con amor, con la misma fe que reconoces la existencia de Dios. Cree también esto, que su poder supremo es tu amigo seguro. Y hay ciertas ocasiones en las cuales tú puedes ponerlo a prueba. Hoy quisiera tocarte algunos puntos en los cuales tú puedes poner a prueba este gran poder que está a tu disposición. Punto número 1, cuando estás angustiado por el pecado. ¿Quién no ha sido muchas veces lastimado por esta serpiente del pecado? ¿Quién no ha sido mordido por esta serpiente y ha sentido cómo ese veneno recorre su alma, recorre su espíritu? Pero puedes estar seguro de que no hay pecado tan poderoso que sobrepase el poder de Dios. Un todopoderoso es mucho más que muchos fuertes. Y créeme, que hay pecados que son demasiado fuertes, que hay pecados que estoy seguro que te han hecho llorar, te han hecho sufrir, y las consecuencias las has tenido que pagar. Pero el poder de Dios y su gran misericordia, amado hermano, es mucho más grande que cualquier pecado que pudiera estarte abrumando, que pudiera estarte atacando. Él ha demostrado su anhelo de rescatarte una y otra vez, y esto ha existido siempre. Yo sé que como pueblo cristiano a veces tú dices: pero yo peco, y de repente me duele el alma, me duele el corazón porque pequé. Y esa es una evidencia clara de que le perteneces a Dios. Y es ahí donde Él está dispuesto
a perdonarte y a rescatarte una y otra vez las veces que sean necesarias. Recuerda que la palabra dice que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Que si pecamos, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Así que el poder de Dios, amado hermano, está dispuesto para ti. La misericordia de Dios y ese amor tan grande está dispuesto para ti. Recuerda que Dios ha sido provocado hasta el límite por los pecados de su pueblo. Eso no es nuevo. Esto ya lleva muchas generaciones. Recuerda que el pueblo de Israel lo hizo muchas veces, que lo llevó al límite. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios les da una dulce promesa. ¿Por qué? Porque sabe que somos débiles, porque sabe que somos hombres. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Cuando Él da una promesa, Él la cumple. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia lo enseña. En Oseas capítulo 11, versículos 7 y 9, dice lo siguiente. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Acma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Déjame decirte que Dios aquí les está diciendo al pueblo de Israel, aunque te has portado mal, aunque has sido muy rebelde, aunque dices que yo soy el Dios Altísimo, tú no me has enaltecido como tal, aunque tú dices que yo soy tu Padre, tú no me has obedecido, déjame decirte que Él ha hecho una promesa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Perdonar a su pueblo, una y otra vez. Es como si dijera, te mostraré la omnipotencia de mi gracia. Es como si Dios dijera, te enseñaré que no hay pecado tan grande que yo no pueda perdonar, y te enseñaré que mi misericordia es más grande que cualquier pecado, y estoy dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Isaías capítulo 55, versículo 7, vamos a ver qué es lo que dice. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oh, qué bonita palabra, qué bonita palabra. La Escritura habla acerca de aquellos hombres, y Dios hace un llamado. El llamado es al arrepentimiento. En otras palabras, Dios está diciendo, ahogaré tus pecados en mi misericordia, y derramaré todo lo que tengo, para que no se diga que mi bien ha sido derrotado por tu mal. Podrá ser el pecador más grande, podrá ser el hombre o la mujer más pecadora, pero la gracia de Dios y su misericordia es más grande que cualquier pecado. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte y venir a los pies del Señor, y venir con un corazón contrito y humillado, con la intención de arrepentirte y apartarte, y Dios será amplio en perdonar. Como punto número 2, cuando te vence la tentación. Tal vez tú digas, sí, la tentación me ha visitado muchas veces tal vez la has vencido, pero estoy seguro que en algún momento tal vez llegaste a caer. Eso es bíblico también. Recuerda que David, un hombre conforme al corazón de Dios, un día fue vencido por la tentación cuando se asomó por un balcón. La Biblia dice que cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa, David se quedó en el reino, y un día él cayó en la tentación al asomarse por el balcón. Mas sin embargo Dios tuvo de él misericordia y él fue restaurado. Si temes algún día caer en la tentación, aférrate a la fuerza de Dios ahora y refuerza tu capacidad de resistir. Recuerda que cada hombre y cada mujer que es creyente, que es cristiano, cada uno de nosotros, amado hermano, estamos adiestrados para arrepentirnos todos los días, un continuo arrepentimiento. El cristiano no se arrepiente una sola vez y después camina como si nada. No, el cristiano se arrepiente día tras día, tras día, tras día. Recuerda que tu Padre vigila estrechamente mientras estás en el valle luchando, y tus gritos de auxilio le harán correr en tu ayuda. ¿Por qué digo esto? Recuerda que yo te explicaba la vez pasada que aunque la gallina es un animal sin inteligencia, es un animal sin conocimiento, pero tiene instinto de madre. La gallina, cuando mira que el gavilán quiere llevarse alguno de sus polluelos, sin dudarlo,
dará la vida, si es posible, por uno de sus polluelos. Y Dios que hizo a la gallina, Él tiene un corazón amoroso, y cuando escucha los gritos de auxilio de cualquier persona que es su hijo o su hija, Él prontamente correrá en su ayuda. Un día le pasó a Josafat, y Josafat hizo uso del poder de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que hizo Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 4, dice lo siguiente: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¡Wow! El pueblo de Israel. En esta situación, Judá se vio obligado. Dice que Josafat se enteró que venían contra él a la guerra. Eran demasiados hombres contra su pueblo, pero dice que él tuvo mucho temor, y él humilló su rostro para consultar a Dios, y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y también se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Ahí estaba un montón de niños llorando afuera en el campo de batalla. Estaban llorando y estaban gritando y pidiendo auxilio. Y Dios, que es un Padre amoroso, pronto salió a socorrerlos. La Biblia dice que de repente Dios provocó que hubiera un gran miedo sobre el pueblo enemigo. El versículo 29 dice: Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. El poder de Dios está a disposición de cada creyente. En este caso estuvo a disposición de Josafat y de Judá. Todo el pueblo de Dios se reunió como un solo hombre y clamaron humillando su corazón delante de la presencia del Señor, y dieron gritos de socorro, y el Padre amoroso los escuchó y prontamente fue en su auxilio. ¿Tú crees que si tú estás siendo abrumado por algún peligro, por alguna acechanza del enemigo, por algún pecado, y pides a Dios socorro, ayuda, y humillas tu corazón, tú crees que Dios no te va a escuchar? Déjame decirte que Él escuchará ese susurro que salga de tu boca. Él, cuando mire un corazón quebrantado, prontamente vendrá a ti y te dirá: no temas, estás bajo la sombra del Omnipotente. Recuérdale frecuentemente sus promesas a Dios. El pecado no se enseñoreará de vosotros, dice la palabra. ¿Dónde dice esto? En Romanos capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios ha prometido que esa bendita gracia nos ayudará, nos va a fortalecer y nos va a enseñar a cómo vencer la tentación, a cómo vencer el pecado. Lo que tienes que hacer es recordarle a Dios sus promesas. Y una de las promesas es que el pecado no puede enseñorearse de un hijo de Dios. Ahora, si vas a refugiarte en este atributo de la omnipotencia de Dios, debes mantenerte a su sombra. Te pregunto, ¿de qué sirve la sombra de la roca fuerte si nos sentamos al sol? Si tú estás cansado, si estás agobiado y tu cuerpo necesita descansar bajo la sombra y ves una enorme roca, tú no te vas a sentar arriba de un árbol, tú no te vas a sentar al lado de la roca, no, tú te vas a sentar a la sombra de la roca. Es decir, si nosotros nos alejamos de la protección divina, abandonamos la protección de Dios, la protección de esa sombra, y nos aventuramos al calor de la tentación, no debemos sorprendernos cuando nuestra fe se debilite y tropecemos cayendo en pecado. Cada hombre y cada mujer que no quiere resbalar no debe de caminar por lugares resbalosos. Cada hombre y cada mujer, hijo o hija de Dios, que se refugie en esa roca, en la roca inconmovible y fuerte, en la roca de salvación, y se refugia bajo la sombra del Omnipotente, créeme que el gran poder de Dios lo librará, que el gran poder de Dios lo guardará. Recuerda que somos débiles y que nuestra fuerza está en la roca de la omnipotencia de Dios. Cada hombre y cada mujer que intenta caminar con sus propias fuerzas pronto fracasará. Pero déjame decirte que hay otro punto
Y quiero terminar con este punto: cuando te oprime el deber cristiano. Este punto, hay veces que mucho pueblo de Dios, muchos hombres o muchas mujeres, que cuando se encuentran en el deber de su llamamiento, a veces lo sienten demasiado pesado. A veces sienten que para su débil fe es mucho el trabajo. Por eso yo te invito, amado amigo, que busques a Dios como tu fuerza, que permitas que Dios sea tu fuerza para soportar toda la carga de trabajo en la obra de Dios. Cuando estás harto de tu trabajo en la obra y muchas veces quieres actuar como actuó Jonás, tú muchas veces has estado tal vez dispuesto a huir de tu responsabilidad. Déjame decirte algo: aliéntate con las palabras que Dios le dio a Gedeón. Dios le dijo a Gedeón en Jueces 6:14: ve con esta fuerza, ¿no te envío yo? Gedeón tenía duda, tenía miedo, tenía temor, pero cuando Dios le dijo: vas a ir y vas a pelear porque yo te estoy mandando, literalmente le dijo: estoy depositando mi poder en tu mano, no te preocupes porque saldrás victorioso. Gedeón fue y obtuvo una gran victoria. Cuando tú empieces la obra de Dios, cuando empieces a trabajar en lo que Dios te ha dado, y estoy completamente seguro de esto, tendrás la fuerza de Dios de tu parte. Pero tal vez decidas actuar como Jonás. A Jonás se le encomendó algo, que trabajar en la obra, que fuera a Nínive y que fuera a predicar, a pregonar la palabra del Señor. Pero Jonás actuó de una manera equivocada. Jonás agarró y se embarcó y decidió tomar otra dirección. Pero ¿qué pasó? En el camino, el poder de Dios que estaba a disposición de Jonás para ir y predicar en Nínive, ese mismo poder se levantó en su contra, dado que cuando estaba en medio del mar, Dios hizo que se levantara una gran tormenta, una gran tempestad, y Jonás sabía que el Dios Altísimo era el que estaba haciendo uso de su poder en medio de la naturaleza. Y Jonás tuvo que decir: es por mi causa. Así es que lo tuvieron que tirar al mar, y tú ya te sabes la historia. Así que si tú huyes de tu trabajo y agarras y el llamado que Dios te está haciendo, tú agarras y te vas en contra de lo que Dios te está diciendo, te va a ocurrir lo mismo. Dios enviará una tormenta para devolver a su siervo fugitivo a casa. Jonás pensó que se había salido con la suya, no quería obedecer, había sentido pesado el llamado de Dios, pero él se dio cuenta que Dios lo estaba mandando, y de una u otra manera Dios lo hizo que con su mismo poder, el mismo poder de Dios que estaba de su lado para que pudiera hacer la obra a la cual le habían mandado, ese mismo poder Dios lo usó en contra de Jonás para que se diera cuenta que los hijos desobedientes no le agradan al Señor. Yo te pregunto algo: ¿estás llamado a sufrir? No te acobardes. Dios conoce los límites de tu fuerza. Él puede poner la carga muy equilibrada sobre tus hombros, que puede ser, como dice la palabra, que casi no la sientas. ¿Por qué digo esto? Porque ligera es su carga, ligera es la carga del Señor, y Él está dispuesto a equilibrarla sobre tus hombros. Lo único que tienes que hacer es confiar en el poder de Dios. Él vigila siempre, y cuando tropiezas, Él te recoge, Él te levanta, Él no te deja tirado. El Señor, amado hermano, es un Dios amoroso y conoce nuestras debilidades. Sabe, amado hermano, de todo lo que nosotros padecemos, pero en medio de todo eso, el poder de Dios está a nuestra disposición. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, fíjate lo que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Te das cuenta? Dios pone siempre una salida. Él equilibra la carga sobre los hombros de sus siervos. Ven pronto a Dios, ven a Él. Recuerda que Dios es un Dios que escudriña la mente y el corazón. Escudriña tu corazón entero y reúne tus debilidades. Ponlas delante del Todopoderoso, así como lo hizo la viuda cuando puso sus vasijas vacías ante el profeta. El profeta le dio la orden y ella solamente obedeció. Recuerda que esa mujer estaba dispuesta a morir, mas sin embargo Dios le dio una bendición. Cuando ella hizo uso del poder de Dios,
Esas vasijas estaban completamente llenas, y si hubiera tenido más vasijas, también hubieran sido llenadas, pero ya no hubo más. Así que no dejes que la debilidad de tu fe te aleje de la presencia de Dios. El poder de Dios está a la disposición de todo hombre y de toda mujer que ha sido llamado por Dios. El poder de Dios está a disposición de cada siervo y de cada sierva del Señor. No te alejes de Él cuando te sientas abrumado por el pecado, cuando te sientas abrumado o angustiado por la tentación, o cuando te sientas cansado por el deber que tienes como cristiano, por el llamado que Dios te ha hecho. No intentes caminar con tus propias fuerzas, sino haz uso del poder de Dios. Si pudo liberar al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, te liberará a ti también de cualquier situación. Si esos enemigos de carros, espadas, lanzas que amedrentaban a su pueblo pudieron ser destruidos por el poder de Dios, créeme que ese mismo poder está a tu disposición. Si ese león que mató Sansón con sus propias manos pudo ser derrotado, es porque el poder de Dios estaba sobre Sansón. Si esos leones no pudieron matar a Daniel en ese foso, es porque el poder de Dios estaba a disposición de Daniel. Y si Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron metidos en un horno de fuego y confiaron en el poder de Dios y pudieron resultar victoriosos, créeme, amado hermano, amado amigo, que si tú confías en el brazo fuerte del Señor, Él va a ser una torre fuerte. Si tú confías en el poder de Dios, ese poder de Dios será como una muralla alrededor de ti, que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios siempre ha estado con sus hijos, con sus hijas, con su pueblo. Tome fuerzas tu corazón, quita el temor y quita la duda. Recuerda que el poder de Dios está a tu disposición. Amado amigo, amado hermano, te invito a que hagas uso del poder de Dios que está a disposición de todos aquellos que son cristianos, de todos aquellos que son sus hijos. Si en este momento estás pasando alguna situación difícil, no dudes que cuando Dios escuche el llanto de su pequeño, rápidamente recurrirá a ver qué es lo que está pasando y te pondrá en su mano poderosa y fuerte, y de ahí no hay quien te arrebate. Amado hermano, amado amigo, espero que empieces a hacer uso del poder de Dios, que te des cuenta que el Dios omnipotente está dispuesto a defenderte con ese poder que solamente Dios tiene, ese poder que nadie puede igualar, el poder de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, esa torre fuerte, inconmovible, esa roca de salvación. Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él es tu Padre. Te invito en esta noche, si estás pasando por una situación complicada, cualquiera que sea, puede haberte visitado la enfermedad, puede ser algún problema financiero, puede ser un problema en el área espiritual, puede ser una lucha con el pecado, puede ser una lucha con la tentación, o incluso pudiste haber caído, resbalado. Haz uso del poder de Dios que está a tu disposición. Recuerda que puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi amigo, mi hermano, que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Te manda saludos tu hermano Ricardo. Déjame orar por ti. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta noche te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han de escuchar estas palabras. Te pido que puedas abrir el entendimiento de cada uno de ellos y que puedan discernir, Dios mío, el gran poder que has puesto a su disposición. Que el poder del Dios altísimo, del Dios omnipotente, está a disposición de todos aquellos que son llamados hijos de Dios. Padre, hazles crecer en el conocimiento de la verdad de tu palabra. Haznos crecer en fe. Padre, ya te pertenecemos, somos tus hijos y creemos en ti. Dios mío, ayúdanos a reconocer tu poder. Padre, que no nos guiemos por nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino que nos guiemos, Dios mío, por tu Santo Espíritu y podamos creer en ti, así como el bebé sabe que se encuentra seguro en los brazos de su madre. Así cada uno de mis hermanos pueda sentirse seguro en los brazos de su Padre. Bendice abundantemente a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y sea tu Espíritu Santo fortaleciendo los brazos caídos, fortaleciendo las manos débiles. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahí donde quiera que alcancen a escuchar estas palabras, Padre, bendíceles de una manera especial.
Señor, y hazles entender que el gran poder del Dios omnipotente está a disposición de cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Te mando un fuerte abrazo y un gran saludo, tu hermano Ricardo. Que Dios te bendiga.